Hola socias y socios de Sodimac Constructor. La motosierra es una herramienta fundamental ya que ofrece una combinación única de potencia y precisión. En este capítulo nos enfocaremos en comparar las eléctricas versus las a gasolina. ¿Cuál debe elegir para su próximo proyecto? Aquí comienza lo mejor. La principal característica de una motosierra se encuentra en sus dientes afilados dispuestos a lo largo de una cadena que gira a alta velocidad. Esto permite cortes rápidos a través de la madera sin requerir un gran esfuerzo por parte del operador. Esto las hace ideales para trabajos de mantenimiento en jardines y bosques, específicamente para tareas como cortar troncos, podar ramas gruesas y talar árboles. Compararemos ahora sus características y usos específicos para definir cuál es la mejor para usted. La motosierra eléctrica puede funcionar con una conexión directa a una toma de corriente o también con un formato portátil mediante baterías recargables. Este sistema de energía le da ventajas como ser menos contaminante, emitir menos ruidos, lo que la hace más idónea para entornos urbanos o en zonas donde se debe reducir el ruido. Además genera menos vibraciones, lo que las hace más simples de utilizar. En tanto, la motosierra a gasolina utiliza combustible como fuente de energía. Esto le otorga mayor tiempo de funcionamiento, ya que con un tanque lleno puede funcionar por horas antes de necesitar recargar. A diferencia de sus contrapartes eléctricas, que pueden requerir tiempo para recargar baterías, las motosierras de gasolina solo necesitan llenar una carga de combustible, lo que es más rápido y conveniente. Además, son menos dependientes de la infraestructura, ya que no necesitan tomas de corriente o cables largos. En cuanto a fuentes de energía se trata, daremos un punto a las dos, ya que ambas son grandes alternativas y responden a diferentes necesidades. En cuanto a potencia, las motosierras ofrecen una solución eficiente y práctica para diversos trabajos. Las eléctricas están principalmente diseñadas para tareas domésticas, por lo que tienen una potencia adecuada para cortar maderas de consistencia blanda o troncos de diámetro medio. En este modelo, una característica que destaca es su sistema de lubricación automática de la cadena. Esta función no solo reduce el desgaste, sino que también garantiza que la herramienta opere de manera óptima durante más tiempo, aumentando su vida útil y rendimiento. Por su parte, las motosierras a gasolina ofrecen una potencia mayor, ideal para tareas más exigentes como la tala de grandes árboles o el corte de maderas de alta densidad. Se debe considerar que debido a su robustez y capacidad de corte, requieren de habilidad y precaución al manejarlas. Precisamente para mejorar su desempeño, este modelo posee un sistema antivibración que maximiza el confort del operador, lo que se traduce en cortes más precisos y seguros. Su motor de 2 tiempos distingue por su eficiencia y capacidad de proporcionar un rendimiento constante, adaptándose perfectamente a trabajos que requieren una potencia sostenida. En definitiva, si se trata de potencia, la ganadora es la motosierra a gasolina. En cuanto a la portabilidad, las motosierras eléctricas son conocidas por ser transportables y fáciles de utilizar. Su arranque es sencillo, basta con presionar un botón. Este modelo posee un mango ergonómico que garantiza un agarre seguro y confortable, minimizando la fatiga incluso durante largos periodos de uso. Además, cuenta con un visor de nivel que permite monitorear el consumo y determinar el tiempo de portabilidad y uso restante. Así puede tener claridad de cuándo será el momento adecuado para recargar, evitando interrupciones. Sin embargo, es importante considerar que si no es un modelo a batería, su movilidad puede verse restringida por la longitud del cable. Una excelente forma de aumentar la autonomía es utilizar una extensión eléctrica que aumente el alcance desde la fuente de electricidad. Por su parte, las motosierras a gasolina ofrecen una mayor movilidad, sin accesorios adicionales, siendo ideales para zonas remotas donde no hay acceso a electricidad. Esta libertad de movimiento que proporcionan es uno de sus principales atributos, convirtiéndola en la opción preferida para muchos profesionales. Por estas razones, si hablamos de portabilidad, nuevamente las motosierras a gasolina se llevan el punto. Antes de continuar, quiero darle un consejo. Uniéndose al círculo de especialistas podrá acceder a descuentos para socios nivel oro y black en compras con boleto y factura. Además, participe de capacitaciones y becas de perfeccionamiento en la Academia para Especialistas. No espere más, inscríbase en círculoespecialistas.cl o en cualquiera de nuestras tiendas. Aun cuando en ambas es necesario mantener el filo de la cadena con regularidad,
existen diferencias que hacen que un modelo tenga la ventaja por sobre el otro. Las motosierras eléctricas están diseñadas pensando en la eficiencia y facilidad de mantenimiento. A diferencia de sus contrapartes de gasolina, estos modelos eliminan la necesidad de realizar revisiones y cambios frecuentes de componentes. Esto no solo se traduce en menor trabajo, sino también en una prolongada vida útil de la herramienta, ofreciendo una solución duradera y confiable. Por otro lado, las motosierras a gasolina demandan un cuidado más frecuente, incluyendo tareas como la limpieza del filtro de aire, reemplazo de bujías y la preparación precisa de la mezcla de combustible con aceite. Este mantenimiento regular puede representar un gasto operativo continuo que hay que tener presente al trabajar con estos modelos. Es por ello que en lo que se refiere a mantenimiento, las motosierras eléctricas se imponen en esta oportunidad. Un resultado ajustado que refleja una gran realidad. La verdadera ganadora dependerá solo de sus necesidades y no del equipo. Como siempre, las mejores herramientas las puede encontrar en todas nuestras tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com. Suscríbase a nuestro canal y vea este video especialmente creado para usted. Nos vemos en una próxima oportunidad, maestras y maestros.